Durante mucho tiempo, algo fundamental se había perdido en los pasillos del poder. Se sentía en el aire. Faltaba urgencia, pero sobre todo, faltaba positividad en torno al debate. El ambiente se había vuelto oscuro, negativo. Era comprensible, por supuesto. Estamos hablando de un problema tan inmenso que cualquiera se sentiría abrumado. Pero el silencio estaba a punto de romperse. El reloj marcó una hora decisiva el 29 de enero de 2026. Las pesadas puertas de roble de Westminster se abrieron con un gemido que resonó como un trueno. Dentro, el Parlamento se reunió para lo que se convertiría en una de las sesiones más explosivas y trascendentales de la historia británica moderna. No era un día cualquiera, era el día en que la historia cambió de rumbo. El príncipe William, príncipe de Gales y futuro rey, se paró ante ellos. No había ira en su rostro, solo una gravedad inmensa que silenció la cámara al instante. Lo que estaba a punto de anunciar enviaría ondas de choque alrededor del mundo, ondas tan fuertes que cruzarían el océano y reducirían a lágrimas a una exactriz convertida en duquesa, a miles de kilómetros de distancia, en la soledad de Montecito. ¿Cómo se transformó una boda de cuento de hadas en 2018 en una crisis constitucional que obligó al Parlamento a intervenir? La respuesta no es sencilla, pero es clara. Yace en un patrón de comportamiento tan descarado, tan calculado, que amenazó los cimientos mismos de la monarquía británica. Esta es la historia no contada de la ambición desmedida, de la traición institucional y del momento exacto en que la corona finalmente dijo: basta. Fuentes cercanas a los procedimientos confirman lo impensable. El Parlamento del Reino Unido dio el paso extraordinario de votar para revocar los títulos reales de Harry y Meghan. De un plumazo, la realeza se desvanecía, devolviéndoles efectivamente al estatus de ciudadanos comunes. Dejen que esa idea se asiente en su mente por un momento. Un parlamento en funciones votando para despojar a la realeza de su identidad. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos algo así? Es un terremoto político. Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle se alejaron de sus deberes reales en enero de 2020, el mundo lo vio con ojos románticos. Una elección personal, una pareja buscando libertad, escapando de las cadenas doradas de la vida real. Pero, ¿era esa toda la verdad? Con el paso de los años, emergió algo mucho más inquietante: su uso repetido del estilo real, los privilegios diplomáticos y su influencia comercial comenzaron a borrar las líneas entre una vida independiente y la representación de la corona. Desde acuerdos de salida diseñados para separarlos del deber oficial, hasta títulos de Alteza Real, apareciendo misteriosamente en invitaciones privadas, documentos diplomáticos y campañas de venta. Harry y Meghan no solo desafiaron las expectativas, reescribieron el debate constitucional sobre lo que significa ser real en el siglo XXI. Piénselo detenidamente. ¿Se puede reclamar independencia de una institución mientras se explotan sus símbolos para beneficio personal? ¿Se pueden rechazar las responsabilidades mientras se aferran a los privilegios con ambas manos? Estas preguntas persiguieron al Palacio de Buckingham como fantasmas durante años, y ese 29 de enero, los fantasmas recibieron su respuesta. Aunque ninguna ley anterior había despojado a Harry o Meghan de sus títulos, el murmullo en los pasillos del gobierno indicaba que la legislación del proyecto de ley de eliminación de títulos estaba nuevamente sobre la mesa. Esta ley revolucionaria daría al monarca, o a un comité parlamentario, el poder de revocar títulos a los miembros de la realeza que no trabajan. Técnicamente, Harry y Meghan conservaban el ducado de Sussex, otorgado por la difunta reina Isabel II. Habían acordado con el palacio en 2020 no usar Su Alteza Real en capacidades oficiales. Pero los informes de 2025 sugerían que la pareja había usado o aceptado ese estilo en contextos privados. ¿Pueden imaginar la audacia? Aceptar una cosa ante los ojos del público y hacer otra muy distinta a puerta cerrada.
La tensión llegó a su punto de ebullición cuando se alegó que Meghan usó el título en correspondencia privada. Los expertos del palacio observaron algo profundo. Aunque el uso privado tal vez no violaba la letra del acuerdo, contradecía claramente su espíritu. Y en el mundo de la monarquía constitucional, el espíritu importa tanto como la ley. Son las reglas no escritas, la confianza sagrada entre la institución y el individuo, lo que forma la roca sobre la que descansa el sistema. ¿Qué significa el espíritu de un acuerdo cuando tratas con la corona? Significa todo. Significa honor. Significa mantener tu palabra incluso cuando nadie está mirando. Detrás de escena, lejos de los titulares, un hombre ha estado orquestando silenciosamente esta revolución. El príncipe William. Él observó la partida de su hermano con algo más que tristeza fraternal. Vio una amenaza institucional que debía abordarse no con el corazón, sino con la cabeza. No con emoción, sino con estrategia. Los analistas sugieren que William está decidido a modernizar la monarquía, limpiando las prácticas, especialmente en torno al simbolismo de los títulos. Se dice que William tiene la intención de eliminar los estilos de príncipe y alteza real de todos los miembros que no trabajan una vez que él sea rey. Esto incluye a Harry, a Meghan y potencialmente a sus hijos. Porque William ha comprendido algo crucial, una verdad simple y profunda que Harry y Meghan parecen haber olvidado en su búsqueda de fama. Los títulos reales no son accesorios de moda para lucir. Son responsabilidades pesadas que se deben cargar. Mientras el Parlamento debatía el destino de los títulos, la mirada del príncipe William se perdía en el horizonte de la memoria. Durante años, él había sido el testigo silencioso de un espectáculo doloroso. Había visto a su propio hermano y a su cuñada convertir la sangre azul en tinta para contratos millonarios. William observó con una mezcla de furia contenida y decepción cómo los Sussex explotaban sus conexiones reales para cerrar tratos con gigantes como Netflix y Spotify, y para organizar giras de conferencias globales. Ante sus ojos, y ante los ojos del mundo, la línea sagrada que separa el deber real de la construcción de una marca de celebridades se había borrado por completo. La confusión que sembraron en el público fue devastadora. La gente común, el pueblo que sostiene la monarquía, ya no podía distinguir entre un acto oficial de la corona y un negocio privado. A diferencia del príncipe Andrés, cuyo ducado de York y honores fueron arrancados formalmente bajo órdenes directas del rey Carlos III en 2025, contra los Sussex no se había ejercido ningún mecanismo legal. Todavía. Pero William sabía algo crucial, una verdad tan antigua como los muros del palacio. La opinión pública sería el arma definitiva en esta batalla. Una encuesta de YouGov, realizada en el frío enero de 2026, cayó como un mazo de juez sobre la mesa. El 61% de los encuestados creía firmemente que Harry y Meghan debían ser despojados de todos sus títulos reales si continuaban operando como figuras privadas fuera del control de la corona. En una monarquía constitucional, eso no es solo una opinión estadística. Es un mandato del pueblo. Es un grito. Para entender la magnitud de esta herida, debemos volver a enero de 2020, cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su decisión de dar un paso atrás. El acuerdo de transición, negociado personalmente por la difunta y venerada reina Isabel II, estaba destinado a lograr un equilibrio imposible. La reina, con su sabiduría infinita, trató de darles lo que ellos afirmaban querer, libertad, mientras protegía ferozmente aquello a lo que había dedicado su vida entera, la institución. Los términos eran claros como el cristal. Harry y Meghan ya no recibirían fondos públicos. Cesarían sus deberes oficiales en nombre de la corona. Y, lo más significativo, ya no utilizarían el estilo de Su Alteza Real en ninguna capacidad oficial. Técnicamente, conservaban los títulos, sí. El palacio les permitió mantener el Alteza Real en el nombre,
pero bajo la estricta petición de que se abstuvieran de usarlo en entornos públicos o comerciales. No fue una revocación legal fría, fue un entendimiento mutuo basado en algo mucho más frágil, la confianza. El palacio apostó por el honor, apostó por la lealtad familiar, apostó a que, incluso en su partida, Harry recordaría quién era y qué representaba su apellido. Esa apuesta resultó estar catastróficamente equivocada. Con el tiempo, esa confianza comenzó a desmoronarse como una piedra antigua expuesta a una tormenta implacable. Para el año 2023, Archewell, la fundación benéfica y mediática de la pareja, había crecido hasta convertirse en una entidad en expansión. Pero lo que llamaba la atención no eran solo sus ambiciones, sino su marca estratégica. Aunque Harry y Meghan juraban que su trabajo era independiente de la monarquía, la confusión pública persistía. ¿Era esa confusión un accidente inocente o una maniobra intencional? Invitación tras invitación los listaba con su estilo real completo. Los organizadores de eventos los presentaban, con bombos y platillos, como miembros de la familia real británica. ¿Era esto simplemente una mala gestión de comunicación? ¿O era una estrategia deliberada para tener lo mejor de ambos mundos? ¿El brillo de la corona sin el peso de la corona? El vaso finalmente se desbordó en 2025. La correspondencia de Meghan con organizaciones benéficas internacionales y organizadores de eventos en Nigeria salió a la luz, revelando el uso del estilo Alteza Real en documentos privados. Aún más preocupante, varios canales diplomáticos, incluidas autoridades de visas y contactos gubernamentales, habían procesado los viajes de Meghan bajo la suposición errónea de que ella seguía siendo una figura real en activo. Un asistente principal de la princesa Ana emitió una declaración en octubre de 2025 que se convertiría en un grito de guerra para la reforma. Esto no se trata de protocolo, se trata de principios, de integridad y de la línea entre el servicio público y la ganancia personal. No puede haber una zona gris, o representas a la corona con total transparencia o no lo haces. A puerta cerrada, lejos de las cámaras, las tensiones entre el príncipe William y su hermano menor alcanzaron niveles insoportables. Según fuentes internas, William estaba profundamente preocupado de que los Sussex estuvieran creando una imagen global que dependía implícitamente de su estatus real, mientras explícitamente reclamaban independencia. Fue entonces cuando entró en escena la princesa Ana. Conocida por su enfoque sensato y sin rodeos, exigió una auditoría interna de todas las empresas filantrópicas y comerciales vinculadas a los Sussex. El objetivo era quirúrgico: identificar cada instancia donde la afiliación real pudiera haber sido aprovechada para obtener ganancias financieras o privilegios diplomáticos. La investigación examinó 3 áreas críticas, y lo que encontraron fue condenatorio. 1. Compromisos y discursos. Los registros mostraron que al menos 14 invitaciones dirigidas a Meghan y Harry citaban explícitamente sus títulos reales en los saludos de apertura o materiales del evento. Esto planteó la grave preocupación de que los anfitriones habían sido engañados. 2. Documentación de viajes y visas. La visita a Nigeria reveló inconsistencias inquietantes. Las autoridades locales habían otorgado privilegios de nivel diplomático basados en una conexión percibida con la familia real, incluyendo acceso mejorado a visas y seguridad elevada. Si hubieran viajado como simples ciudadanos privados, esos protocolos jamás se habrían aplicado. 3. Dispersiones benéficas. Los propios registros de subvenciones de Archewell, presentados tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, carecían de uniformidad, levantando sospechas sobre la verdadera naturaleza de sus operaciones. La evidencia se apilaba, ladrillo a ladrillo, construyendo un muro que separaba definitivamente a los hermanos, no por distancia geográfica, sino por una cuestión de honor. Mientras los auditores escarbaban en los números, saltaron las alarmas en los despachos de los reguladores a ambos lados del Atlántico. Varios beneficiarios habían listado a los fundadores de Archewell como duque y duquesa
en las declaraciones de impuestos ante el IRS estadounidense y el HMRC británico. No eran simples errores administrativos, eran banderas rojas ondeando furiosamente ante la cara de la burocracia. Fue entonces cuando la princesa Ana, la inquebrantable princesa real, trazó una línea en la arena. Para diciembre de 2025, Ana exigió claridad en términos que nadie pudo ignorar. Desde su residencia en Gatcombe Park, rompió su habitual silencio con una declaración que resonó como un cañonazo. Nadie, por muy famoso que sea o por muy herido que se sienta, tiene el derecho de actuar de una manera que confunda al pueblo británico sobre quién habla por la corona. Ana ha pasado décadas siendo la realeza más trabajadora, realizando cientos de compromisos anuales sin fanfarria, sin quejas. Ella no da entrevistas explosivas. Ella no escribe memorias escandalosas. Ella no vende su historia al mejor postor. Ella simplemente sirve año tras año con una disciplina militar. Por eso cuando alguien como la princesa Ana habla, la institución no solo escucha, actúa. Simultáneamente, el príncipe William comenzó a consultar con asesores legales y expertos constitucionales. El objetivo, invocar las cartas patentes para limitar el uso público de Alteza Real y aclarar, de una vez por todas, los límites de los títulos. Como futuro soberano, se informa que William instó al rey Carlos III a preparar el marco necesario. La maquinaria estaba en marcha. La mañana del 23 de enero de 2026, el Palacio de Buckingham lanzó una bomba mediática. Emitieron una declaración diferente a cualquier otra en la historia real reciente. Estaba firmada conjuntamente por la princesa Ana y el príncipe William. El simple hecho de que estos dos gigantes de la monarquía firmaran juntos enviaba un mensaje inequívoco. Esto no se trataba de agravios personales o peleas de hermanos. Esto se trataba de supervivencia institucional. Era la primera vez en 2 generaciones que la realeza de alto rango abordaba públicamente una brecha de confianza desde dentro de la familia. El párrafo inicial no perdió tiempo en diplomacias vacías. Como miembros trabajadores de la familia real, se nos confía no solo la tradición, sino la claridad moral que espera el pueblo británico. Es con profundo pesar que reconocemos el patrón sostenido de tergiversación por parte del duque y la duquesa de Sussex en su uso de títulos y privilegios reales. La declaración describía 5 decretos devastadores. 1. La Casa Real no reconoce a Archewell como una entidad benéfica respaldada por la realeza. 2. Harry y Meghan ya no tienen permiso para representar o hablar en nombre de ninguna iniciativa afiliada a la Commonwealth. 3. Se presentó una solicitud formal al rey Carlos III para iniciar la revisión de títulos bajo la Ley de Matrimonios Reales. 4. La representación benéfica oficial de la familia se consolidaría bajo una nueva entidad, la Crown Service Foundation, presidida por la princesa Catherine y la princesa Ana. 5. Se aprobó una recomendación de auditoría a los reguladores del Reino Unido y Estados Unidos sobre las donaciones extranjeras y el uso de estilos reales por parte de Archewell. ¿Pueden imaginar recibir este comunicado si fueran Harry y Meghan? La institución que habían pasado años criticando ahora estaba desmantelando sistemáticamente su identidad pública, ladrillo a ladrillo. En cuestión de horas, los corresponsales reales inundaron las ondas. Robert Hartman, uno de los historiadores más respetados del Reino Unido, sentenció: "Esto no es un ataque personal, es una advertencia de salud pública sobre la confusión y el mal uso del capital real en una era saturada por los medios". Las redes sociales ardieron. Hashtags como hashtag Protect the Crown, protejan la corona, y hashtag Royal Line Drawn, línea real trazada, se convirtieron en tendencia mundial, con el sentimiento público abrumadoramente a favor de la clarificación. Pero el golpe más duro vino de quienes Harry consideraba sus hermanos de armas, grupos de veteranos británicos que alguna vez apoyaron ciegamente los juegos Invictus de Harry, lanzaron un mensaje cortés pero firme, respaldando al palacio.
El servicio y el sacrificio nunca deben confundirse con la celebridad. Una petición pidiendo la revocación total de los títulos alcanzó más de 300,000 firmas en 48 horas. Historiadores y exdiplomáticos coincidieron. Las acciones de los Sussex habían borrado la división constitucional entre ciudadanos privados y servidores públicos. Durante 2 días completos, no hubo respuesta desde el campamento de los Sussex. Solo silencio. Luego, tarde en la noche del 25 de enero, Archewell actualizó silenciosamente las biografías en su sitio web. La frase, miembros de la familia real británica, fue eliminada. También desapareció la línea sobre el apoyo a la Commonwealth. Sin disculpas, sin clarificaciones, solo ediciones digitales hechas en la oscuridad. Pero detrás de escena, el daño era catastrófico. Ejecutivos de Netflix, presas del pánico, supuestamente comenzaron a revisar el lenguaje en todo el contenido vinculado a los Sussex. Un episodio de podcast pendiente sobre el viaje a Nigeria fue retrasado indefinidamente. Varias firmas de relaciones públicas se distanciaron discretamente de la marca Archewell. Como señaló un ex asesor de la Comisión de Caridad, una vez que pierdes la presunción de transparencia, los donantes comienzan a alejarse rápido. El castillo de Naipes estaba temblando, y en medio de la tormenta, el rey Carlos III se preparaba para ejercer su autoridad. Detrás de la firmeza pública mostrada por la princesa Ana y el príncipe William, se escondía una alineación más profunda y poderosa, la del rey Carlos III. El monarca, conocido por su paciencia infinita, estaba enviando ahora una señal de resolución silenciosa pero implacable. Fuentes cercanas al trono informaron que la declaración explosiva de sus herederos contaba con su pleno conocimiento y bendición previa. No fue una abdicación de deberes, sino una delegación de la ejecución, como confió un cortesano real en voz baja. El rey permitió que la próxima generación hablara con la voz institucional. Es el paso de la antorcha en tiempos de guerra. En los días posteriores a la carta de Ana y William, Carlos permaneció deliberadamente en silencio, pero sus acciones gritaron más fuerte que cualquier discurso. El rey pospuso una llamada telefónica privada programada con el príncipe Harry, una conversación que había sido fijada para discutir una posible reintegración familiar. Esa llamada nunca se reprogramó. El teléfono dejó de sonar. Mientras tanto, en Clarence House y el castillo de Windsor se celebraron reuniones secretas entre el 24 y el 27 de enero. El tema central ya no era solo la conducta de Harry y Meghan, era la estrategia a largo plazo de la monarquía en la era de la marca personal, la ambigüedad digital y la política de influencers. El consenso fue unánime. La institución debía reclamar claridad absoluta sobre quién la representa y quién no. Fue entonces cuando el foco se volvió hacia el escándalo de Nigeria. Examinemos lo que realmente sucedió, se dijo en una de esas reuniones, porque aquí es donde el cuidadosamente construido castillo de Naipes comenzó a colapsar. Originalmente vendido al mundo como una visita solidaria a centros de educación para mujeres, el viaje se transformó rápidamente en una controversia diplomática. Funcionarios de inmigración nigerianos confirmaron lo impensable. Harry y Meghan entraron al país utilizando visas de nivel diplomático, documentos reservados exclusivamente para representantes oficiales de un gobierno soberano. Pero aquí está la verdadera bomba informativa. Estas visas fueron facilitadas por una carta de respaldo real. Sin embargo, más tarde se confirmó que dicha carta no había sido firmada por ningún alto funcionario británico, sino por un ejecutivo de Archewell, utilizando papel con membrete real sobrante de un evento de 2020. Un empleado de una empresa privada usando papelería de la corona para asegurar privilegios diplomáticos en un viaje personal. Eso no es un malentendido, eso es tergiversación deliberada, eso es fraude de identidad institucional. La carta citaba frases vagas como proyectos adyacentes a la corona y curación cultural entre el Reino Unido y Nigeria,
diseñadas específicamente para difuminar las líneas entre las iniciativas privadas de Archewell y el arte de gobernar. «Estamos tratando esto con seriedad», dijo un funcionario del Ministerio del Interior del Reino Unido. «Parece que el prestigio real fue convertido en un arma para acceder a privilegios destinados a la diplomacia soberana». Como respuesta directa a este caos, el 29 de enero de 2026 nació silenciosamente la Crown Service Foundation, Fundación del Servicio a la Corona. Presidida conjuntamente por la princesa Catherine y la princesa Ana, la fundación consolidó todos los esfuerzos caritativos reales. La elección de las líderes fue un mensaje en sí mismo. Catherine, amada por su gracia y dedicación, y Ana, respetada por su ética de trabajo inquebrantable, gracia y acero. Los pilares de la misión abordaban las mismas causas que Archewell había intentado reclamar: bienestar infantil, salud mental de veteranos y desarrollo sostenible. Pero lo que hizo destacar a esta iniciativa fue su modelo de gobernanza: auditorías anuales, supervisión independiente y la prohibición absoluta del uso de títulos personales en la marca externa. Catherine, durante el evento de lanzamiento a puerta cerrada, pronunció una frase que resonaría en todos los titulares: «No somos creadores de contenido, somos servidores públicos, y cada niño, cada veterano, cada socio de la Commonwealth que conocemos merece todo el peso de nuestra sinceridad, no nuestra celebridad». La recepción fue abrumadora. Una encuesta reveló que el 72% de los británicos apoyaba la postura de línea dura y el 81% nombró a la princesa Catherine como la voz real más confiable. Mientras la nueva fundación de la corona se elevaba, el declive de Archewell se aceleraba en caída libre. 3 patrocinadores principales retiraron silenciosamente su financiación antes de fin de mes. Mientras tanto, las súplicas del príncipe Harry para una audiencia formal con el rey Carlos permanecieron sin respuesta. Según los expertos, su tono había pasado de ser asertivo a ser cada vez más desesperado. El equipo de Meghan intentó vender una nueva serie documental a Amazon Prime, enmarcándola como la búsqueda de justicia de un ciudadano global. Fue rechazada de plano. «La fatiga de la marca es real», sentenció un agente de Hollywood. «Están perdiendo credibilidad a ambos lados del Atlántico». Y entonces llegó el golpe de gracia. En una primicia histórica, la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales, en una coordinación sin precedentes con el Servicio de Impuestos Internos, IRS, de Estados Unidos, lanzó una auditoría regulatoria conjunta a Archewell. El detonante fue un paquete de evidencia confidencial enviado por el equipo legal de la Casa Real. Dentro había revelaciones devastadoras. Correos electrónicos que mostraban al equipo de Meghan facturando viajes patrocinados por Archewell como compromisos reales en la documentación oficial de visas. Memorandos internos de Archewell que hacían referencia a un tour real de África de Su Alteza Real Meghan. Y el documento más condenatorio de todos: una estrategia de recaudación de fondos marcada para el cuarto trimestre de 2025. Una línea, resaltada en tinta roja por el Consejo Real, leía lo siguiente: utilizar el valor residual de la marca Alteza Real para posicionar a Archewell como la única heredera del legado humanitario de Diana. Ahí estaba, escrito en blanco y negro: la mercantilización final de la memoria de la difunta princesa. Cuando el informe con la anotación en tinta roja sobre heredar el legado de Diana llegó al escritorio de la princesa de Gales, el aire en la habitación se volvió gélido. Catalina, conocida por su compostura inquebrantable, leyó la frase una vez, luego 2. Según los presentes, levantó la vista con una mirada que no reflejaba ira, sino una tristeza profunda y una claridad moral absoluta. Su respuesta fue breve, pero cortó el silencio como una hoja de acero. No heredamos un legado a través de la marca o el marketing. Lo cargamos a través de la acción, día tras día, en silencio. Fue una sentencia definitiva.
La comercialización de la memoria de la difunta Diana fue la gota que colmó el vaso, no solo para la familia, sino para la historia misma. La respuesta institucional no se hizo esperar. Un memorando confidencial, marcado con el sello de máxima prioridad, comenzó a circular dentro de los muros de la Casa Real. Lo que lo hacía extraordinario eran las firmas al pie. La princesa Ana y el príncipe Eduardo. Los hermanos del rey, los pilares de la vieja guardia, unidos. La recomendación era cruda, directa y sin precedentes. Suspender los títulos de duque y duquesa de Sussex a la espera del resultado de la auditoría. El texto del memorando era una lección de deber constitucional. Somos guardianes de la corona, no sus influencers. Permitir que los titulares de estos honores operen bajo la apariencia de confianza real mientras desafían el deber real es erosionar la corona desde adentro. No podemos ser cómplices de nuestra propia destrucción. Al otro lado del Atlántico, la reacción inicial del príncipe Harry fue volcánica. Al enterarse de la existencia del memorando, respondió con furia ciega. Se puso en contacto privado con un periodista de la BBC, lanzando acusaciones desesperadas. Están tratando de borrarnos porque construimos algo que funciona. Nos tienen miedo, pero la bravuconería duró poco. Tan pronto como la noticia de la suspensión se filtró a la prensa, la realidad golpeó a Harry con la fuerza de un tren de carga. El miedo reemplazó a la ira, canceló abruptamente todas sus apariciones ante la prensa e instruyó a su equipo legal para solicitar una sesión de mediación confidencial con el Consejo Privado. El príncipe, que se había mostrado tan confiado en su vida californiana, tan seguro de su libertad, ahora buscaba desesperadamente un camino de regreso. ¿Por qué el cambio repentino? Fuentes internas revelan que Harry enfrenta una presión asfixiante por parte de sus asesores legales en Estados Unidos. El temor es tangible. La continua mezcla de marcas comerciales con la realeza podría desencadenar una revocación por parte del IRS, Hacienda de Estados Unidos, del estatus 501, C3 de Archewell. Si el IRS determina que la organización nunca fue verdaderamente caritativa, sino un vehículo para el enriquecimiento personal y la promoción de estilo de vida, Archewell estaría acabada. Las multas serían astronómicas, la vergüenza eterna. El consejo legal fue claro y brutal. Distánciate de la conexión real ahora o enfrenta el abismo. Sus abogados han solicitado negociar términos de separación, insinuando algo que hace años hubiera sido impensable. Harry podría estar dispuesto a renunciar a su título voluntariamente a cambio de salvar la fundación. Piense en esa frase por un momento. Renuncia voluntaria. El hombre que nació príncipe, que sirvió a su país en el polvo de Afganistán, el niño que caminó tras el ataúd de su madre mientras el mundo lloraba, ahora considera entregar su identidad solo para salvar una empresa que está bajo investigación criminal. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo el repuesto amado que encarnaba el toque común de Diana terminó acorralado en un rincón tan desesperado? Mientras Harry luchaba en las trincheras legales, Meghan Markle, una vez la figura vocal y visible de la visión de Archewell, se desvaneció en las sombras. Su cuenta oficial de Instagram no ha publicado nada desde el 29 de enero. En el mundo de la influencia digital, eso no es una pausa. Es una eternidad. Es un vacío. Fuentes dentro de su equipo de comunicaciones utilizan la frase corporativa de moda. Está reevaluando sus roles de cara al futuro. En lenguaje llano, eso significa esconderse hasta que pase la tormenta. Pero Hollywood, esa bestia voluble que adora el éxito y desprecia el fracaso, ya ha emitido su veredicto. Expertos de la industria informan que varios socios de producción, especialmente aquellos vinculados a Netflix y Spotify, han pausado todos los proyectos pendientes de autorización legal. La industria del entretenimiento habla mucho de libertad artística y decir la verdad al poder, pero al final del día es aversa al riesgo. Nadie quiere invertir en una marca dañada legalmente. Un agente familiarizado con la marca de Meghan admitió una verdad que debió ser devastadora de escuchar.
La conexión real era el activo principal, era el núcleo. Si eso desaparece, se queda con una historia personal que se ha contado demasiadas veces y se cree cada vez menos. La verdad duele, ¿no es así? Su carrera como actriz nunca alcanzó estas alturas. Ser un personaje secundario en un drama legal de cable no te hace mundialmente famoso. Su blog de estilo de vida no la convirtió en un nombre familiar. La boda real lo hizo. Y ahora, sin ese hilo dorado que la conecta al palacio, ¿qué queda sobre la mesa que no ofrezcan cientos de otras activistas y celebridades? Y entonces llegó el momento que el mundo había estado esperando con la respiración contenida. El Palacio de Buckingham emitió una declaración oficial tras una extensa auditoría independiente y una revisión transfronteriza de marcas, cumplimiento financiero y representación pública. No hubo florituras, ni lenguaje suave. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Sus Majestades el Rey y el Consejo declaran por la presente que el uso de los títulos de Duque y Duquesa de Sussex y cualquier estilo o asociación real relacionada quedará suspendido indefinidamente. Efectivo de inmediato. Harry y Meghan ya no tenían permiso para referirse a sí mismos como representantes reales. Se prohibió el uso de Alteza Real. Se prohibió el uso de Sussex en marcas comerciales. Se prohibió el uso de cualquier insignia relacionada con la corona. El informe oficial de la auditoría, adjunto a la declaración, confirmó lo que muchos temían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Múltiples y graves violaciones éticas y financieras. Cuando el informe oficial de la auditoría, compilado por una comisión conjunta del Reino Unido y Estados Unidos, se hizo público, no fue solo un documento legal. Fue una sentencia de muerte para la reputación de los Sussex. Los hallazgos fueron devastadores. Confirmaron cada susurro, cada filtración y cada temor que había circulado por los pasillos de palacio. Archewell, la organización que Harry y Meghan habían construido como su gran legado post-real, estaba podrida desde sus cimientos. El informe detallaba cómo se habían tergiversado los fondos de los donantes. Dinero que personas de buena fe creían que iba destinado a causas benéficas, en realidad estaba pagando tarifas de consultoría no reportadas vinculadas directamente a los asesores de marca personal de Meghan. Pero la auditoría fue más allá. Múltiples viajes internacionales, vendidos al mundo como misiones humanitarias, fueron reclasificados por los auditores como lo que realmente eran: negociaciones de contenido patrocinado y apariciones de lujo. La línea sagrada entre el trabajo de caridad y el enriquecimiento personal no solo se había borrado, se había pisoteado deliberadamente. Al menos 2 iniciativas benéficas, anunciadas como alineadas con la corona, resultaron ser empresas personales lanzadas para asegurar contratos de influencers. Sin embargo, el golpe más duro vino desde Washington. El informe citó violaciones claras de la sección 4958 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, UUU, una ley diseñada para prevenir el beneficio privado indebido. En términos sencillos, los iniciados de una organización sin fines de lucro se estaban beneficiando injustamente de los activos de la organización. Esto ya no era solo poco ético, esto era potencialmente ilegal. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. El IRS congeló las cuentas de Archewell a la espera de una revisión financiera completa. Simultáneamente, la Comisión de Caridad del Reino Unido inició los procedimientos para eliminar a Archewell UK del registro de entidades benéficas reconocidas. En cuestión de horas, el imperio moral que los Sussex intentaron vender al mundo quedó efectivamente extinto. Mientras el escándalo financiero ardía, en el palacio reinaba un silencio sepulcral. El rey Carlos III no habló públicamente. No hubo discurso a la nación ni comunicado televisado. Sin embargo, un ayudante de palacio confirmó a The Times un detalle que lo decía todo. La decisión final llevaba su firma. Esta acción se había tomado con la plena autoridad de la corona. El rey, un hombre conocido por buscar siempre la reconciliación, había querido dar todas las oportunidades para la discreción y la corrección.
Pero cuando el abuso de confianza institucional se vuelve evidente, la corona debe actuar. No era un castigo, era un precedente. En privado se dice que Carlos confió a la reina Camila y a la princesa Ana un sentimiento que capturaba su profunda decepción y dolor de padre. Lo que tomaron prestado podrían haberlo ganado, pero eligieron los atajos y ese no es el estilo Windsor. Esas palabras encierran toda la tragedia de esta historia. La familia real los habría recibido de vuelta con los brazos abiertos si hubiera habido un servicio genuino. La puerta nunca estuvo completamente cerrada. Carlos, quien sabe mejor que nadie lo que es ser incomprendido y vilipendiado por la prensa, habría perdonado casi cualquier cosa. Pero el servicio real requiere algo que Harry y Meghan no pudieron o no quisieron dar: humildad y sacrificio. Requiere poner a la institución por delante de uno mismo. Ellos querían el prestigio sin la restricción, la plataforma sin el deber, el privilegio sin la responsabilidad. Mientras los títulos de los Sussex eran borrados de los registros reales y se invocaban siglos de precedentes para corregir esta traición, una nueva era comenzaba en el salón gremial de Windsor. La princesa Ana y la princesa Catherine, dos generaciones de mujeres de hierro, se pararon una al lado de la otra para develar la Carta Humanitaria Real de 2026. Esto no fue solo una respuesta a Harry y Meghan. Fue una reinvención integral de cómo operará la monarquía en el mundo moderno. La iniciativa formalizó pautas claras y estableció un nuevo organismo, la Alianza de Servicio de la Corona. Un marco reconocido mundialmente a través del cual los compromisos reales legítimos se coordinan, rastrean y auditan en tiempo real. Nunca más habrá ambigüedad sobre quién habla por la corona y quién no. Ana, en su discurso, enfatizó el principio rector de esta nueva era con su habitual franqueza. El privilegio de la confianza pública no se otorga por apellido ni se hereda por matrimonio. Se gana hora tras hora, acción tras acción. Luego, Catherine tomó la palabra y añadió algo que pareció dirigido directamente al corazón de su ausente cuñada en Montecito. Esta carta no se trata de exclusión, se trata de integridad. Es una promesa a cada niño, a cada viuda, a cada voz que lucha y que representamos, de que nuestro servicio hacia ellos nunca será utilizado como un trampolín para la fama personal. La recepción pública fue conmovedora. Miles de personas se reunieron fuera del palacio sosteniendo carteles que leían: "Los verdaderos reales sirven", y William y Catherine, confianza restaurada. No era solo apoyo a individuos, era el pueblo británico afirmando qué tipo de monarquía querían. Y mientras el pueblo celebraba la restauración del honor, las redes sociales se encendieron en todo el mundo, marcando el comienzo del fin para la marca Sussex en el ámbito comercial. El éxodo había comenzado. Mientras el sol se ponía sobre el palacio de Buckingham, una frase comenzó a iluminar las pantallas de millones de teléfonos alrededor del planeta. Integridad real se convirtió en tendencia mundial en 34 países. Desde los cafés de París hasta las calles de Sydney, personas de todos los rincones del mundo emitían su veredicto. Y entonces, en un lapso de 48 horas, el mundo corporativo entregó el suyo. Y fue brutal. Netflix, el gigante del streaming que había pagado millones por el privilegio de contar la historia de los Sussex, anunció formalmente que ponía fin a su lista de desarrollo con Meghan Markle. La razón citada fue fría y corporativa: redireccionamiento estratégico tras una revisión de reputación. En otras palabras, la marca ya no vale la inversión. Estaban cortando sus pérdidas. Casi simultáneamente, Spotify lanzó un breve comunicado confirmando que toda la propiedad intelectual relacionada con los arquetipos había revertido a la plataforma. El podcast, que se suponía iba a ser la voz de Meghan en la conversación cultural global, había muerto. Pero el golpe más aterrador no vino de Hollywood, sino de Washington. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos confirmaron que el estatus de la Green Card, residencia permanente, del príncipe Harry estaba bajo reevaluación.
Las inconsistencias en las declaraciones financieras y de residencia fiscal vinculadas a Archewell habían levantado demasiadas banderas rojas. Incluso su derecho a permanecer en Estados Unidos estaba ahora en duda. Acorralado, el equipo legal de Meghan retiró formalmente una solicitud de marca registrada pendiente para Archewell Royal. Fue la bandera blanca final, la señal de que su campaña de marca vinculada a cualquier identidad real había terminado. El mismo nombre por el que habían luchado se había convertido en un pasivo tóxico. Fuentes cercanas a Meghan describen la escena en California como una crisis absoluta. Mientras ella mantiene conversaciones frenéticas con sus gerentes comerciales, se informa que Harry está aislado, confundido e inseguro de hacia dónde ir a continuación. La pareja que parecía tan segura de su camino, que salió del palacio con la cabeza en alto desafiando al mundo, ahora enfrentaba el colapso total de todo lo que habían construido. Según un vecino de Montecito, la finca está inquietantemente tranquila. El Range Rover no se ha movido, comentó. Es como si se hubieran desvanecido de la noche a la mañana. Para la familia real, esto nunca se trató de venganza. Se trataba de defender un legado basado en siglos de servicio contra la manipulación moderna. Se trataba de proteger una institución que ha sobrevivido a guerras mundiales y crisis constitucionales, mucho más grandes que un príncipe descarriado y su ambiciosa esposa. La princesa Ana, con su habitual sabiduría estoica, resumió el momento mejor que nadie durante sus comentarios finales en el evento de Windsor. Si hemos de llamarnos reales, que sea por el deber que cumplimos, no por los títulos que reclamamos, que sea por cómo servimos, no por cómo vendemos. Y así terminó un capítulo. No con una guerra de palabras, sino con una ruptura estratégica e irrevocable. La corona se mantuvo en pie, fortalecida por su voluntad de defender sus principios. Los pretendientes cayeron, víctimas de su propio error de cálculo. Había comenzado una nueva era de auténtico servicio real. Una donde los títulos significan responsabilidad, no oportunidad. ¿Y qué hay de Meghan? Los informes describen a una mujer devastada, en lágrimas, incapaz de procesar la finalidad de la decisión. La mujer que una vez adornó la portada de Vogue, que se casó con la familia más famosa del mundo pensando que podría reescribir las reglas de la monarquía, ha quedado reducida al silencio en una mansión dorada, mientras la institución que desafió avanza sin ella. Harry, mientras tanto, se enfrenta a una elección imposible, entre su esposa y su familia, entre su vida en California y su herencia británica, entre sus empresas comerciales y su legado real. La triste verdad es que tal vez ya haya perdido ambas. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Hizo bien la familia real en despojar a Harry y Meghan de sus títulos o fueron demasiado lejos? ¿Deberían los títulos estar atados al servicio eterno o son un derecho de nacimiento que nunca se puede revocar? ¿Cómo se sentiría si fuera Harry, viendo cómo todo aquello para lo que nació se le escapa de las manos? ¿Y qué hay de Meghan? ¿Es una víctima de una institución arcaica o la arquitecta de su propia caída? El debate continuará, pero una cosa es cierta. El 29 de enero de 2026 será recordado como el día en que la monarquía trazó una línea en la arena. El día en que la corona dijo, basta es basta. El día en que el príncipe William se paró en el Parlamento y anunció el fin de la historia real de Harry y Meghan. La historia juzgará si esto fue justicia o tragedia. Pero por ahora, los títulos se han ido. Los privilegios han sido revocados. Y en algún lugar de California, una duquesa que ya no es duquesa se seca las lágrimas, preguntándose cómo un cuento de hadas se convirtió en una crisis constitucional. Esta es la historia que no querían que supieras. Este es el momento en que todo cambió. Y esto es solo el comienzo de lo que promete ser el capítulo más dramático de la historia real moderna. ¿Qué pasará después? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa queda clara. La corona perdura, y aquellos que la desafían simplemente se desvanecen en la historia, nacen en la historia, nacen en la historia, nacen en la historia.